Bienvenidos a El Poder del Poder. Antes de comenzar, no olviden dejar su like y comentar desde dónde están viendo este video. En 2006 se publicó una novela que terminó por conmover a millones de personas en todo el mundo. Su título, El niño con el pijama de rayas. Una historia aparentemente sencilla, contada desde los ojos de un niño alemán, hijo de un oficial nazi, que establece una improbable amistad con un niño judío al otro lado de una valla en un campo de concentración. Juegan, hablan, se entienden sin entender lo que realmente está ocurriendo, y al final, mueren juntos. Cuando esta historia llegó al cine en 2008, las salas se llenaron de silencio, de lágrimas, de espectadores que nunca se habían enfrentado al Holocausto y que por primera vez lo hacían desde la mirada inocente de dos niños. Sin embargo, pronto surgió una pregunta incómoda. ¿Podría haber pasado algo así en la vida real? Historiadores, supervivientes y expertos comenzaron a criticar la historia. Dijeron que era imposible, que un hijo de un comandante de Auschwitz no habría tenido acceso a esa zona, que ningún niño judío habría sobrevivido tanto tiempo dentro del campo, ni mantenido contacto con el exterior. Y tenían razón. La historia no es realista, pero eso no la hace inútil. Porque lo que muchos no saben es que, detrás de esa ficción, hubo historias verdaderas, historias más duras, más difíciles de creer y mucho más olvidadas. Este episodio no es para hablar de Bruno y Shmuel, es para hablar de los niños reales, de los que sí estuvieron en campos de concentración, de los que vestían pijamas de rayas no para jugar, sino porque era su uniforme de prisioneros, de los que perdieron a sus familias, su infancia y casi siempre, la vida. Y entre esas historias, hay nombres que vale la pena recordar, como Thomas Giff, que a los 13 años fue deportado a Auschwitz, luego a Gross-Rosen y finalmente a Buchenwald. Sobrevivió. Y cuando fue liberado, no escribió un libro de ficción, dibujó. Con lápiz y papel, reconstruyó lo que vio. Su testimonio visual es uno de los más impactantes que se conservan. O como Stefan Zweigbaum, un niño húngaro que sobrevivió a Auschwitz gracias a la ayuda silenciosa de un civil que, desde el otro lado de la alambrada, le lanzaba comida cuando nadie miraba. El niño con el pijama de rayas no existió, pero hubo niños, muchos, y cada uno tenía un nombre, un rostro y una historia que nadie debería olvidar. La historia de Bruno y Shmuel tocó el corazón de millones, pero también encendió un debate que aún hoy sigue abierto. ¿Hasta qué punto se puede usar el Holocausto como escenario de una historia inventada? ¿Y qué pasa cuando esa ficción se convierte, para muchos, en su único contacto con uno de los episodios más oscuros de la historia? El niño con el pijama de rayas, escrita por el irlandés John Boyne, se publicó en 2006. El propio autor explicó que su intención no era contar una historia realista, sino simbólica, una parábola. Bruno no es un niño alemán cualquiera. Es, en palabras del autor, la representación de la ignorancia voluntaria, y Shmuel del sufrimiento inocente que se ignora hasta que es demasiado tarde. Pero aunque la intención era literaria, el impacto fue cultural. El libro se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas. Fue traducido a más de 40 idiomas. Y en 2008, con la película, llegó a un público aún más amplio. Y ahí empezó el problema. Supervivientes del Holocausto, historiadores y fundaciones de memoria comenzaron a señalar algo preocupante. Muchas personas estaban saliendo del cine creyendo que la historia de Bruno y Shmuel era posible, que era real, que eso había ocurrido. La crítica principal fue clara. La historia no es históricamente plausible. Un niño como Bruno no podría haberse acercado a la valla sin vigilancia. Los campos de exterminio estaban diseñados para impedir cualquier contacto con el exterior. Y un niño judío no habría sobrevivido tanto tiempo en Auschwitz sin ser deportado a las cámaras de gas. Pero aquí entra el dilema. Aunque la historia no pudo haber sucedido tal cual, ¿acaso no refleja verdades más profundas? ¿Acaso no es una puerta de entrada para que personas que nunca se han acercado al Holocausto empiecen a hacerlo? Y más aún, ¿qué es más peligroso? ¿Una ficción emocional que despierta conciencia o una ignorancia total del pasado? La novela generó esas preguntas y muchas respuestas. Algunos educadores defendieron su uso como herramienta pedagógica si se acompañaba de contexto. Otros pidieron retirarla de las aulas por considerarla confusa. Lo cierto es que el libro, con toda su carga de errores históricos, sirvió como detonante. Porque después de Bruno y Shmuel,
muchas personas empezaron a buscar, a leer, a descubrir que más allá de la ficción había niños reales, rostros reales, vidas que no tuvieron segunda oportunidad. Y si la historia de Boyne logró eso, por mínima que haya sido su exactitud, entonces vale la pena preguntarse, ¿cuántos otros Shmuels quedaron sin voz, esperando que alguien, algún día, contara su historia? Bruno y Shmuel no existieron, pero sí existieron millones de niños a los que no les dio tiempo a crecer. Niños que no tenían una valla por la que hablar, ni un amigo al otro lado, solo frío, miedo y un número tatuado en el brazo. Durante el Holocausto, más de 1,5 millones de niños judíos fueron asesinados por el régimen nazi, y esa cifra no incluye a los niños gitanos, polacos, rusos y de otras minorías también perseguidas. La infancia, en los campos, no era una fase de la vida, era una condena. La mayoría de los niños eran deportados junto a sus familias. En los campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, casi ninguno sobrevivía más de unas pocas horas. Al llegar, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Solo aquellos que mentían sobre su edad o que parecían físicamente fuertes podían ser seleccionados para trabajos forzados. Algunos eran utilizados en experimentos médicos. Uno de los pocos casos documentados de supervivencia infantil fue el de Thomas Gebe. Nacido en Alemania en 1929, fue deportado a Auschwitz con solo 13 años. Más tarde fue trasladado a Gross-Rosen y después a Buchenwald. Sobrevivió a los 3 campos. Cuando los estadounidenses liberaron Buchenwald en abril de 1945, encontraron a Thomas con vida. Lo que hizo después fue impactante. Dibujó lo que había visto. Usando papel y lápiz que le dieron los soldados aliados, Thomas reconstruyó las escenas del campo. No con palabras, sino con imágenes. Dibujó los barracones, las torres de vigilancia, los uniformes, las colas para el pan, los castigos, los cuerpos. Todo desde la mirada de un niño. Esos dibujos aún se conservan, y son una prueba visual, directa, honesta, de lo que significaba ser un niño con pijama de rayas. Pero de verdad. No en una historia de ficción, sino en una realidad donde no había amistad, ni esperanza, ni juegos, solo supervivencia. Otro caso fue el de Livia Beaton Jackson, deportada a los 13 años junto a su madre y su tía. Sobrevivió a Auschwitz y escribió sus memorias años después. En ellas describe cómo aprendió a no sonreír, a no correr, a no mirar a los ojos a los guardias, a comportarse como si no existiera. Las historias reales de los niños del Holocausto no tienen finales dulces. No tienen música de fondo ni abrazos al otro lado de la valla. Tienen silencio, ausencia y una frase repetida en cada testimonio: sobreviví, pero mi infancia quedó allí. Ficción o no, lo importante no es si Bruno existió. Lo importante es recordar que Shmuel sí existió. Y no fue uno, fueron millas. Entre todos los niños reales que vivieron el horror de los campos, hay una historia que, sin ser idéntica, guarda un eco sorprendente con la ficción de Shmuel. Una historia poco conocida, pero documentada. La historia de Stefan Zweigbaum. Stefan nació en Hungría en 1933. Cuando tenía 11 años, en 1944, fue deportado junto a su familia al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, como parte de las deportaciones masivas de judíos húngaros en los últimos meses de la guerra. Su madre y su hermana fueron asesinadas a su llegada. Él fue seleccionado para trabajos forzados por su complexión fuerte, a pesar de su edad. A diferencia de otros niños que no sobrevivían más de unos días, Stefan logró mantenerse con vida durante meses, haciendo tareas menores, limpiando barracones y obedeciendo sin hacer preguntas. En ese tiempo, cuenta que llegó a establecer un contacto esporádico con un civil alemán que trabajaba cerca del perímetro del campo. Nunca supo su nombre. Solo recuerda que, cada 2 o 3 días, cuando nadie miraba, ese hombre dejaba caer un pedazo de pan cerca de la alambrada. Nunca hablaron, nunca cruzaron más que una mirada. Pero para Stefan, aquel gesto anónimo fue un acto de humanidad que marcó su vida. Años después, Stefan explicó que durante semanas creyó que ese pan era una señal, que alguien afuera sabía que él existía, que no todos los del otro lado eran indiferentes. Aquello no era una amistad como la de Bruno y Shmuel. Era silencio,
distancia y miedo. Pero también era vida. Cuando el campo fue evacuado, Stefan fue obligado a participar en una marcha de la muerte. Logró escapar y fue finalmente liberado por las tropas soviéticas. Pasó años en orfanatos y más adelante emigró a Canadá. Allí dio su testimonio en varias entrevistas, pero siempre pidió que no se romantizara su historia. No hubo ternura, no hubo juego, solo un hombre que no me dejó morir de hambre. La historia de Stefan no es un cuento. No hay clímax emocional, ni redención, ni reencuentros. Pero en esa acción mínima y silenciosa, en ese trozo de pan dejado en secreto, hay más verdad que en muchas páginas de ficción, porque refleja algo fundamental. Incluso en el lugar más cruel de la tierra, alguien eligió no ser indiferente. Ese gesto no salvó miles, no cambió el curso de la guerra, pero salvó a un niño, a uno. Y para ese niño, eso fue todo. A veces, lo que la ficción inventa con emoción, la realidad lo vivió en silencio. Después del éxito de El niño con el pijama de rayas, muchos salieron del cine conmovidos. Personas que nunca habían leído un testimonio del Holocausto, ni estudiado el genocidio, estaban ahora llorando por dos niños, uno alemán, uno judío y una historia de amistad trágica. Pero mientras eso ocurría en las salas de cine, en otros lugares del mundo se encendía otra conversación, una más incómoda, una que planteaba la pregunta que pocos se atrevían a hacer. ¿Por qué nos emociona más una historia ficticia que la realidad misma? Sobrevivientes de campos de concentración señalaron algo que no debería ignorarse. Nadie lloró por nosotros cuando estábamos allí. Nadie se conmovió por nuestros cuerpos reales, por nuestras pérdidas reales. Pero ahora, todos lloran por Bruno y Shmuel. Lo dijeron sin rabia, pero con una lucidez dolorosa, porque detrás de la conmoción por la historia inventada, seguía habiendo un desconocimiento profundo de la historia verdadera. Es cierto, la ficción tiene poder. Abre puertas. Llega a públicos que de otra forma nunca habrían escuchado hablar de Auschwitz. Pero también puede crear una versión simplificada, emocional, digerible, que deja fuera la crudeza, que suaviza la violencia, que convierte el Holocausto en una fábula moral, cuando fue una maquinaria real de exterminio. Los críticos más duros afirman que El niño con el pijama de rayas banaliza el Holocausto, que transmite ideas erróneas, que los campos permitían ese tipo de contacto, que los niños podían sobrevivir allí durante meses, que los nazis eran simplemente malentendidos o fríos, y no criminales organizados. Y lo más problemático, que iguala el sufrimiento del opresor con el de la víctima, como si ambos fueran equivalentes. Por otro lado, hay quienes defienden la novela como una puerta de entrada emocional. Un primer paso. No es un libro para enseñar historia, sino para provocar una pregunta, para que el lector sienta algo que luego lo lleve a buscar más, a leer testimonios reales, a no quedarse solo con la ficción. El verdadero riesgo no está en la novela en sí. El riesgo está en que se convierta en la única historia que se conoce, en que un niño de hoy crea que el Holocausto fue eso, una valla, dos amigos y un final triste, cuando en realidad fue un sistema industrializado de aniquilación. Y si eso ocurre, entonces no habremos aprendido nada. Por eso es necesario contar las otras historias, las que no terminan con una música suave ni con una cámara lenta, las que duelen de verdad, las que están escritas en los números tatuados, en los barracones, en los dibujos de Thomas Gibe, en el pan de Stefan Zweigbaum. Porque esas no son metáforas, esas son historia. A estas alturas del vídeo, ya no importa si Bruno existió o no, porque lo que importa es que hubo miles de niños que sí existieron. Niños con nombres, con padres, con juguetes que nunca volvieron a tocar. Niños que fueron arrancados de sus casas, transportados como ganado y marcados como si no fueran humanos. Y aunque el mundo los llame víctimas del Holocausto, antes de eso fueron simplemente niños. Algunos sobrevivieron, muy pocos, y entre ellos, algunos tuvieron el valor de contar lo que vivieron. Thomas Gibe lo hizo dibujando. Desde su memoria infantil, reconstruyó el día a día en 3 campos de concentración. En cada trazo hay silencio, hambre, miedo, pero también memoria. Stefan Zweigbaum lo hizo recordando. No hubo una historia de amistad. No hubo vallas de conversación. Hubo un pan lanzado en secreto,
una mirada rápida y el mínimo gesto que separa al ser humano del verdugo. Lo que comparten estas historias es que no buscan emocionar, no necesitan hacerlo. Su sola existencia es suficiente para dejar sin palabras, y es ahí donde radica su poder. Porque cuando una historia no necesita adornos, ni giros de guión, ni finales preparados, es porque lo que tiene que decir es verdad. El niño con el pijama de rayas nos emociona porque es una historia limpia, diseñada para tocarnos el corazón. Pero el Holocausto no fue limpio, no fue equilibrado, no fue una tragedia compartida entre dos niños. Fue un sistema brutal que aplastó, sin pausa, a millones, y entre ellos, a más de 1 millón de niños. Niños que no sabían qué era una ideología, ni entendían un uniforme. Hoy, esos niños no tienen una película, no tienen una novela traducida a 40 idiomas, pero sí tienen algo que no puede borrarse, el deber de ser recordados. Cada vez que alguien pregunta si esa historia de dos amigos separados por una valla pudo haber pasado, la respuesta debería ser esta: no así. Pero algo peor sí pasó, y no deberíamos olvidarlo. Por eso, este episodio no es una crítica a una novela. Es un recordatorio de por qué es tan importante mirar más allá de la ficción, porque lo que pasó fue real. Y si lo dejamos en manos de metáforas, se vuelve más fácil de olvidar. A los niños invisibles, a los que no salieron en libros ni en películas, pero dejaron su historia en un dibujo, en una palabra o en un silencio, este episodio es para ellos. Antes de terminar, recuerda suscribirte a El Poder del Poder, dejar tu like y comentar qué te pareció esta historia. Nos vemos en el próximo episodio.